Aquí hablamos claro y sin adornos. Si estás pensando en invertir en Florida o ya compraste, seguramente te preguntas cómo encaja esto en tu plan migratorio, tu familia y tu futuro. Comprar una propiedad no es una visa, pero sí puede formar parte de una estrategia seria de vivienda para un hijo en la universidad, estabilidad mientras trabajas o una base para crecer tu patrimonio con cabeza y con corazón. Hoy vamos a cruzar esos dos mundos que se tocan todos los días. Invertir bien y elegir la ruta migratoria correcta. Por eso me acompaña Stephanie Maza, abogada de inmigración en Beltrán Brito, y le voy a pedir en lenguaje simple que nos aterrice lo esencial. Cuando, por ejemplo, la H1B tiene sentido y cuando mirar la O1 o la famosa visa de talento por trayectoria, o hablamos de esta famosa EB2 por interés nacional, o incluso, si tu interés es invertir, la E2 y la famosísima EB5, que deben saber los padres con hijos con la visa F1 para operar en rentas cortas, a mediano, largo plazo, sin cruzar líneas que afecten tu estatus. La idea es dar un panorama realista para tomar decisiones con conciencia, respetando tu dinero y pensando siempre en el precio y nuestra estrategia de salida. Quédate porque aquí hoy no vendemos humo, vendemos claridad sin filtros. Hola Stephanie, bienvenida, me encanta verte, hemos trabajado por mucho tiempo juntas y me encanta tenerte aquí. Entonces, pues bueno, saludos a Stephanie Maza. Muchas personas me dicen esto, si compro una propiedad, ¿esto ayuda a mi visa? Pregunta número 1. Primero, obviamente, Maricel, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. No necesariamente la compra de una propiedad va a llegar a una estrategia de inmigración. Son dos cosas que se tienen que llevar en paralelo. Es decir, hay que tener la especialista en todo lo que es el mundo inmobiliario, que es tu parte y tu equipo, que son excepcionales. Entonces, para aquellos que te están viendo, que te utilicen porque son excepcionales en lo que hacen. Y después entramos también con la parte migratoria que se hace simultáneo, ¿no? Cuando hablamos de la opción de migración, yo te diría divídelo casi que en dos partes para entenderlo bien. Hay visas que son visas temporales, por duraciones temporales, para aquellas personas que tal vez no quieran hacer una mudanza completa, quieren poder tener una propiedad casi que de vacaciones, que quieren estar aquí cierto tiempo en los Estados Unidos. Y también están las opciones permanentes, que son lo que es ya residencia permanente. La razón que lo diferencio de esa manera es porque visas temporales van a tomar menos tiempo, entonces son cosas que podemos hacer relativamente rápido, hablando en cuestión de meses. Pero ya cuando hablamos de residencia estamos hablando ya opciones más largas que tardan un par de años. Entonces, parte de esta estrategia, créenlo o no, no es algo que se pueda desarrollar de un día para el otro, sino que hay que hacer planes corto plazo y largo plazo. Correcto, sí, definitivamente todo basado en una estrategia y en qué es lo que quieren lograr, obviamente, al realizar esta inversión y querer lograr, pues, los objetivos, ¿no? Y creo que vale la pena ahí, y perdón por interrumpirte, repito, vale la pena ahí también mencionar, hay personas que solo quieren comprar una casa en los Estados Unidos por razones de inversión y no tienen que tener visa. Hay una pensamiento que hay que Sí, tener visa para estar en los Estados Unidos y tener esta compra de una propiedad. Uno no necesita visa y puedes comprar hasta desde su país, ¿no? correcto, eso es cierto. Entonces, por eso digo, es muy importante tener claro qué es lo que queremos hacer, porque no siempre el hecho de que, por ejemplo, tengas el hijo que va a estudiar, necesitas una visa porque puedes enviarlo a estudiar. Es más, hay muchos casos de niños que han nacido en Estados Unidos y después de mucho tiempo, porque se van a vivir a sus países, regresan y entonces no es necesario hacerlo. Entonces, dependiendo del caso, es donde yo creo que es donde nos tenemos que sentar en conjunto y como equipo
como con nuestros abogados, con nosotros, para armar una estrategia y ver en realidad qué es lo que más se acomoda y se ajusta a lo que estás queriendo encontrar. En familias que compran porque su hijo va a estudiar en Florida, yo suelo ver dudas con la F1, el trabajo en el campus, sin entrar en tecnicismos. ¿Qué deberían tener claro estos padres sobre cómo organizar la vivienda a nombre del padre, del hijo, de una LLC? ¿Y qué errores típicos conviene evitar para que esta decisión patrimonial no se convierta en un problema migratorio? En cuanto el niño o la hija, ellos tienen que tener una visa estudiantil. Esto va a ser típicamente realmente coordinado por la misma universidad, para serte sincera. Entonces ellos van a coordinar, van a asistir su cita en la embajada americana para poder sellar la visa F1 de estudiante en el pasaporte y entrar a los Estados Unidos. Los padres no obtienen una visa solo porque el hijo tenga una visa estudiantil. Importante saber eso. O sea, el único que se beneficia de la visa estudiantil es el propio estudiante y cónyuge si está casado. Ahora, no importa para mí a quién está el nombre a qué nombre está la propiedad. Da igual, puede ser a nombre del padre, a nombre del hijo, puede ser a nombre de una LLC. Eso ya es algo de ustedes como equipo, cómo lo quieren hacer particularmente para propósitos de, por ejemplo, impuestos y esa parte, ¿no? Lo que es importante saber es cómo pueden optar para la F1. Primero, se tienen que inscribir en clases con la universidad. Segundo, si hay algún estudiante que quiera, por ejemplo, trabajar mientras que estudia, les voy a sugerir buscar programas que se llaman en inglés Day One CPT, en español Día 1 CPT. Es un programa que si tú buscas por internet, algunas universidades sí lo ofrecen y permite trabajar al estudiante, creo que son 20 a 25 horas a la semana en lo que están estudiando. Entonces, hay personas que dicen, ok, sabes que sí, voy a inscribirme de una vez en un programa de Día 1 CPT, así puedo estudiar mientras que trabajo. Hay estudiantes que dicen, no, yo no tengo que trabajar mientras que estudio, para mí no es de interés. Cuando culminan los estudios, la mayoría de las universidades y colleges le van a dar algo que se llama OPT. OPT es algo que le permite trabajar al estudiante un año después de los estudios. Y si es una carrera STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, 3 años. So, te da oportunidad al estudiante para trabajar y en lo que estudió y eventualmente ponerse la base para lograr otro tipo de visa más tarde. Súper interesante. Mira que son datos que a veces no se tienen y o se hacen de manera equivocada o sin los permisos o sin lo que tenemos, o sea, hacer todos los procesos. Para mí es tan importante hacer los procesos de manera correcta para que evitemos, no sé, sanciones, violaciones, lo que pueda ocurrir en el medio de eso. Excelente, mira, ahora tenemos el otro lado que son nuestros profesionales. Entonces, para los profesionales con oferta laboral que quieren establecerse en Miami y quizás comprar una vivienda, yo escucho mucho la H1B, pero también nombran la 1 o por trayectoria la EB2 por interés nacional con experiencia. Explícanos esos rasgos, cuándo cada ruta tiene más sentido y cómo deberían planear la compra si su estatus depende de un empleador. O sea, ¿qué podría cambiar ahí? Ok, so, para mí, cuando compras la casa es irrelevante para propósitos de inmigración. Lo pueden comprar antes de estar con tu visa en los Estados Unidos, solo sabiendo que no van a poder vivir en la casa todavía. Lo pueden comprar después de que estén en los Estados Unidos. Lo que tal vez quieran tener en mente, y yo sé que esto cruza mucho con tu mundo, es a veces los préstamos y las hipotecas, créelo o no, son más fáciles para personas que no son residentes. Porque cuando uno Completamente. es residente permanente tiene que mostrar, creo que son 2 años de impuestos y todo eso. Entonces, créelo o no, más o menos te conviene hacer esta parte antes de que te hagas residente, porque creo que la documentación es menos. Me encanta esa analogía porque a pesar de que pudiera pensarse que el ser residente, pues sí, te va a dar algunos beneficios, pero a la vez, qué bueno que lo estamos aclarando,
Cuando tú te haces residente para comprar una propiedad, necesitas tener 2 años de impuestos, o sea, presentar una serie de documentación que te va a causar muchos más inconvenientes que si lo haces antes de pensar en hacer todo el proceso, por ejemplo, el de los profesionales que quieren venir a trabajar acá. Entonces, es mejor comprar la propiedad antes, primero porque los requisitos son básicos, por ejemplo, solamente una carta de un contador de su país, dos referencias bancarias. En realidad son 3, 4 documentos muy sencillos y con eso, obviamente, con el 30 al 40% de inicial, ya van a estar listos para comprar y van a ser aprobados por un banco americano para hacer esa compra. Lo que no va a pasar, si ya te dan la residencia, te va a tocar esperar, ¿cierto? A tener 2 años de impuestos, tener la cantidad de dinero que se requiere para las compras, o sea, los requisitos son mucho más fuertes, créase o no, para los residentes que para los inversionistas extranjeros o compradores extranjeros, dependiendo del caso. Entonces, exacto, yéndonos a ese caso, como tú dices, me encantó esa analogía, Stephanie, porque sí es cierto, a veces se tiene una forma equivocada de pensar de que hagámonos ciudadanos para, no, si lo haces antes de, vas a aprovechar esa transición en la cual te va a tocar rentar por 2 años hasta tener la documentación requerida cuando eres residente, que Tal cambia cual. muchísimo. Ajá, pero si tenemos pues a estos profesionales que se quieren venir a vivir acá. Entonces, por ejemplo, para ellos, ¿cómo sería el trámite para ellos obtener qué necesitarían? Porque se escucha mucho que ya no necesitan que los pida un empleador, sino que como que tienen que tener unos requisitos para poder aplicar. Hay mil y un maneras para llegar a los Estados Unidos. Bueno, tampoco voy a exagerar. No son tantas, pero por lo menos 10 a 15 maneras de poder venir a los Estados Unidos y depende un poco el perfil de la persona, depende a qué se dediquen, depende qué quieren hacer en los Estados Unidos. Entonces, por eso decíamos que el plan Mira que inmobiliario... Ajá. ahí quiero que nos enfoquemos un poquito de pronto los clientes con los cuales yo me manejo mucho, o mi nicho es muchos ingenieros civiles, muchos doctores. Entonces, estas personas con estas carreras quieren venir, por ejemplo, la rama médica, Ujú. quiere venir a instalarse, y poder ejercer, poder trabajar dentro de un hospital. Por ejemplo, ellos, ¿qué requerirían o qué tienen que hacer en ese caso? So, vamos a hablar primero de residencias permanentes y después visa temporal. Perfecto. Residencia permanente para todos esos perfiles que son profesionales con títulos universitarios. Cualquier caso suele tomar en averaje 1 año y medio a 2 años, así que es algo que vas a querer comenzar a la mano y a la par con la compra inmobiliaria. Hay uno donde uno se autopatrocina la residencia. Hay dos donde se autopatrocina la residencia, que se llama EB1 y EB2 Interés Nacional. La de interés nacional está muy mencionada Muy y mencionada. quisiera que aclares porque hay demasiados comentarios, a veces hasta equivocados, con referencia a esto, que incluso creo que estaban diciendo que no que si eran partes rurales, los aceptaban, o sea, hay un tema allí. Invento. Exacto. Porque EB2 Interés Nacional es una excelente opción. Yo digo la diferencia entre las dos, EB1 y EB2 Interés Nacional, es que la EB2 Interés Nacional es la persona que está un poco más bajo perfil, más tras cámaras, más el ingeniero civil que solo va al trabajo y regresa, no es que también está haciendo docencia y también está hablando en charlas, es la persona que es un poco bajo perfil. Y la EB1 es la persona que está un poco sobresalida, la persona que habla en los congresos, que es director del Colegio de Medicina de Antioquia, que esas cosas, ¿vale? Entonces, entre las dos, hay muchos abogados que solo se enfocan en la EB2 Interés Nacional, pero la EB1 toma menos tiempo, menos dinero, más fácil si tienes el perfil. Entonces, por eso es bueno evaluar cuál de las dos. Pero en general, título universitario, yo te diría mínimo 5 a 10 años de experiencia laboral, porque no quieres ser muy joven en tu campo, porque es muy difícil argumentar que los Estados Unidos te necesita. Claro. Poder demostrar, en caso de EB2 Interés Nacional, que estás trabajando en algo o tienes una especialidad que está necesitada en los Estados Unidos, right? So, por ejemplo,
Oncología es una que es muy conocida, right? Los casos de cáncer en los Estados Unidos son muy altas, entonces si eres una persona que es especialista en oncología, excelente. Pero tal vez un CPA, una persona que sea contador, no es tan necesitado en los Estados Unidos porque es un perfil que aquí está un poco sobresaturado. Entonces hay que darle otro ángulo, ¿no? Entonces hay que buscar el nicho de que, ok, yo tengo un conocimiento en esta cosa en particular y eso es algo que yo puedo beneficiar. Ejemplo, ingenieros civiles que tienen conocimiento en ciertos sistemas particulares o tienen cosas como Lean Six Sigma, que muchos ingenieros lo tienen. Cosas puntuales que dicen, ok, yo soy un poco sobresalido en mi área. Esa es EB2 Interés Nacional. Con EB2 Interés Nacional también hay que considerar que quieres decir que vienes a los Estados Unidos para implementar o inyectar este conocimiento al mercado americano. Ejemplo, si eres una persona que está en oncología, poder decir yo quiero ir para ser investigador. O si eres un ingeniero civil que quieres ir para poder trabajar con una empresa de ingeniería en los Estados Unidos y aplicar tu conocimiento en esta plataforma en específico. O si eres emprendedor, yo quiero ir para abrir la misma empresa que yo tengo aquí en Colombia, lo quiero abrir en los Estados Unidos y ser exitoso en esa empresa como emprendedor, right? La EB1, en cambio, es una que es, como te digo, un poco, yo le digo el efecto Google. Si yo puedo poner tu nombre en Google y salen ciertas cosas, puede ser que pueda hacer una EB1. Tal vez fuiste docente universitario, tal vez muchas de las personas en medicina escriben artículos que saben en revistas profesionales, ¿verdad? Entonces son autores y coautores de artículos, tal vez hablan en charlas, en congresos, tal vez son parte de la junta directiva de los colegios en sus áreas. Estas personas son un poco más, digamos, reconocidas por nombre en su área, también se pueden autopatrocinar la residencia. Ok, perfecto. Entonces deben de estar preparados, ser especialistas en su área y haber sido reconocidos por algún tipo de mérito o hablar o ser, no sé, profesores de algún lugar y qué sé yo, tener este tipo de credenciales que les van a avalar el decir, ok, me necesitan allá. O sea, Esa es EB1 y EB2 internacional menos, right? Esa no necesita tanto. entendido. Right. Excelente, o sea, esa es una forma en que lo pueden hacer. Y tres, para no tampoco inundir al público tanto con tanta información, pero para que sepan, una tercera opción es donde la empresa, si tienen una empresa americana que los pudiesen pedir, que la empresa lo pida a la residencia. Eso se llama certificación laboral. Si tienen, no sé, una conexión de una amistad o una empresa que pueda decir, mira, yo sí quiero un perfil como el tuyo, una empresa siempre puede pedir una persona para la residencia. Sí. Ahora, la otra que me parece muy interesante es esa, la de que si tienes una empresa, puedas trasladar esa empresa acá, hacerle como Un sucursal. una sucursal, Uh -huh. y esa es una buena manera de hacerlo, que también puede ser otra. Esa se llama L1. Claro, lo que pasa es que para los profesionales como los doctores, no sé, hablamos de ramas, qué sé yo, cirujanos, anestesiólogos, todo este tipo de especialidades, me imagino que requiere otro tipo, lo que estamos hablando, de pronto que sean reconocidos en su área, que hablen o que tengan estos tipos de artículos. Autor es muy común para esa área. Autores Sí, de que libros. son autores o coautores en revistas profesionales. Que si un artículo en la revista de medicina y sale un estudio de ellos sobre su estudio en particular, es muy común para esa área. Ok, eso les favorecería bastante. Bueno, Yes. entonces ahí están escuchando cómo pueden llegar a obtener eso en caso de querer venir a seguir ejerciendo la carrera acá, que es lo que uno escucha, ¿no? Ah, yo no me quiero ir a Estados Unidos, pero no quiero cambiar lo que hago, lo que soy o mi profesión. Entonces, ese es el punto. Entonces, ¿cómo traducimos esos logros del mundo real a una evidencia útil para la uno? O sea, que suelen ser, que tengan pruebas que suelen ser decisivas y que estos elementos ruidosos o superficiales, las métricas dudosas, ¿cómo conviene presentarlo para poder acceder a esto? Sí, es esta otra parte en la parte comercial. So, la EB1 es esa que te decía que tal vez en el mundo de medicina son coautores, son docentes, profesores, hablan en congresos, hablan en eventos, son parte de colegios y son miembros, etc.
Pero esa también aplica para personas que están en los artes o son atletas. Entonces, esas personas, en vez de ser autores en revistas profesionales o hablar en congreso, más bien van a salir en la prensa y van a tener premios o reconocimientos y van a salir, pero van a tener colaboraciones con marcas, ¿verdad? Entonces, es la misma, sino que se empaqueta de una manera distinta dependiendo. Ejemplo, una que estoy haciendo con mucha frecuencia hoy en día son creadores de contenido. Creadores de contenido que tienen mucho seguimiento en las redes sociales pueden optar directo para la residencia permanente, mostrando que tienen colaboraciones con marcas de renombre, que tal vez salen en la prensa. Ejemplo, una creadora de cosas de recetas salió en una revista de comida diciendo su menú ideal para Navidad, ¿verdad? Entonces sale en la prensa esas cosas. Eso es residencia permanente. Y después esas personas también pueden optar por una visa temporal, que es la visa O, ¿verdad? Y la visa O es una visa temporal duración 3 años, se puede renovar las veces que quieras. La única diferencia entre EB1 y O1, EB1 residencia, O1 visa temporal, O1 sí requiere mostrar que hay empresas americanas interesadas en colaborar con uno. Como es una visa temporal, tienen que mostrar, mira, yo voy para un cierto propósito, mientras que la EB1 no requiere estas propuestas de trabajo. Obviamente se estructura de cierta forma dependiendo de. Claro. Ujú. Wow, interesante y súper interesante. Y creo que no he escuchado hablar acerca de que los communities o las personas que Sí, trabajan, bueno, imagínate, ya ahora las redes sociales hacen parte de nosotros. No lo literalmente. había escuchado y qué interesante de todas maneras, y por eso te tenía esta pregunta, para que ahora lo sepan, cómo lo pueden estructurar y que, como tú dices, es algo bien, eh, que lo pueden acceder Alcanzable. alcanzable y que muchas personas no se imaginarían que sí se puede lograr siendo community. Wow, interesantísimo. También están para quien quiere vivir y operar un negocio frente a quien busca la residencia directa. Yo oigo hablar, por ejemplo, de la E2, si el país califica, y de la EB5, cómo podría darnos una explicación práctica de cuándo mirar E2 y cuándo mirar la EB5, que cambia, por ejemplo, en capital, tiempos y nivel de involucramiento. ¿Cómo puede esto convertir esa inversión inmobiliaria? O sea, ¿cómo podemos manejar cada una? Visa E2 es la visa temporal basada en inversión y EB5 es la residencia basada en una inversión. Cuando hablamos de números, la visa E2 estamos hablando de una inversión 60, 70, $80,000. Y cuando hablamos de EB5, si es un monto rígido, que es 1,050,000 o 800,000 si es en una zona, digamos, necesitada. Ahora, muchas personas dicen, bueno, pero ¿será que puedo usar la compra de mi casa para esto? No, porque en ambas situaciones tiene que ser que estás invirtiendo de una manera comercial en los Estados Unidos, ¿verdad? Estás invirtiendo o para ofrecer servicios al americano o para poder emplear americanos. Entonces eso es lo que te digo que va a la par. Tú vas a comprar tu casa, pero si también quieres una visa inversionista, también tienes que comprar el negocio, ¿right? So, una visa E2, donde te digo inversión, yo he hecho hasta 50,000, pero me gusta mínimo 60, 70,000. Vas a tal vez comprar una franquicia, vas a tal vez comprar un negocio y comprar un negocio existente o abrir un negocio de cero. Entonces, puedes comprar, por ejemplo, puedes rentar un sitio comercial donde vas a abrir tu heladería, lo que fuera a hacer, y también compras tu casa. Y la visa inversionista, duración 5 años, 7 años, hay una manera de hacerlo, y se puede renovar las veces que tu negocio siga abierto. Te doy un ejemplo que hice para unos colombianos recientemente, que era un grooming de perros. Entonces compraron el camión del grooming de perros, la señora viene y hace su grooming de perros y lo estaciona enfrente de su casa que ya también compró. Así de simple. Y después la EB5 si es una inversión sustancial, ya estamos hablando de ese 1,050,000, tarda 5 años en obtener la residencia, entonces tarda su tiempo, vas a querer esa opción corto plazo, y esa sí requiere demostrar que hayas creado por lo menos 10 trabajos.
Por ende, también la compra de una sola propiedad residencial no te va a funcionar. Pero tal vez la compra de un hotel o una propiedad de apartamentos, tal vez 7 a 8, eso puede funcionar. Porque eso necesitan las personas que limpian, necesitan las personas que hacen la construcción y toda esa parte. So, Claro, inversiones grandes comerciales de inmobiliaria pueden funcionar. en ese caso, por ejemplo, funcionan mucho los multifamiliares o nosotros manejamos ya en el ámbito de real estate que tenemos muchos desarrolladores que cuentan con estos permisos, que eso ya es, ayúdame a explicarlo, el edificio pide o solicita una cierta cantidad de EB5 o de, ¿cómo se podría llamar esto? Se llama un centro regional. Exacto. Entonces, exacto, el centro regional le otorga cierta cantidad. Por ejemplo, si el edificio tiene, no sé, 100 apartamentos, dice, ok, tú tienes, te voy a dejar que hagas con 20 apartamentos, puedas otorgar este tipo de visas y después mucho más sencillo. Dentro de lo que es ya el conocimiento mío, por ejemplo, nosotros tenemos, y ya ahí sería como que nos pregunten, tenemos algunos que están haciéndolo en menor tiempo, en 3 años, en vez de los 5, y ya esos son obviamente temas que se tendrían que tratar pues a nivel interno, pero a grosso modo, explícanos, por ejemplo, Stephanie, cómo sería la EB5 comprando obviamente por medio del El centro regional. centro regional. Y eso esa es verdad, esa es una manera de hacerlo un poco más corto. ¿Por qué? El centro regional, vamos a suponer que es un centro que ellos ya compraron una propiedad de multifamily o de hoteles. Hoteles es un ejemplo simple que la gente creo que puede entender. Entonces ellos ya tienen un hotel y ellos dicen, ok, este hotel me va a costar 150,000 construirlo. Yo voy a reunir 150 inversionistas a 1,050,000 cada uno. Y ellos, obviamente, un hotel de ese tamaño va a crear mínimo los 10 trabajos por inversionista. Lo van a hacer. Entonces, el centro regional ya pasó, y por eso reduce el tiempo de espera, ellos ya hicieron un preanálisis con inmigración. Ellos ya anunciaron su proyecto y dijeron, mira, este es el proyecto que vamos a conseguir, te vamos a dejar saber quiénes son los inversionistas. Y después ahorita llegan los inversionistas y ellos dicen, ok, yo sí voy a invertir en ese proyecto hotelero. Y ellos utilizan esa inversión y ya está adelantado porque el proyecto ya está hecho. Es realmente corroborar que invertiste el dinero. Y ahí sí, por eso acorta el tiempo, porque el plan ya está en acción y ya casi que estás dependiendo de otro poner el plan de acción y realmente uno solo está poniendo el dinero del capital. Correcto. Interesante. A ver, yo voy a decir algo porque a mí me encanta decirlo, no sé, estoy aquí enfrente de la abogada, como digo, yo no soy abogada, pero me encanta decirlo para aclararlo, que de todas maneras la EB5 tiene retorno de dinero, es decir, el dinero se queda dependiendo pues de con quién o qué es lo que vayas a hacer, si es que te van a entregar o un apartamento o devolución del dinero, solo fuiste un inversionista por ese tiempo en ese proyecto. Entonces, cómo funciona es, dejas el dinero como sostenido y después de que pasa este periodo, te hacen la devolución del dinero, algunos casos con unos intereses que son irrisorios, o sea, mínimos ni siquiera para tenerlos en cuenta. Pero lo que me gusta a mí, que yo siempre digo es, la EB5 es como un regalo, lo que pasa es que dejas sostenido tu dinero por un periodo de tiempo entre 1 a 5 años, que en algunos de los casos como estoy diciéndolo, el que quiera preguntarnos lo puede dejar en los comentarios. Tenemos desarrolladores con los que podemos contar. Ese dinero se puede volver antes, en 3 años, algunos en 2, casos muy puntuales, pero pues hay que hablarlo, ¿no? Pero sí es importante saber que no es que lo inviertes y pierdes ese millón y ese 1,050,000, sino que eso tiene un retorno. Y lo otro es, inmediatamente empiezas, Stephanie, corrígeme, el proceso, ellos ya empiezan a tener toda la documentación, el social, pueden venir. ¿En cuánto tiempo puede pasar eso? Mira, el comienzo en parte, la primera parte de la inversión se puede hacer bastante rápido. Eso puede ser 2, 3 meses, ¿no? Bastante rápido. Y después ya cuando se hace la inversión
Y claro, a tu punto, hay ciertas inversiones que te van a ofrecer diferentes opciones. Algunos te van a ofrecer, mira, te vamos a devolver toda la inversión. Algunos te lo van a ofrecer con cierto porcentaje. Algunos te van a decir en cuánto tiempo. Algunos te van a ofrecer uno de los apartamentos en el... Cada uno tiene su programa, ¿no? Después, típicamente se introduce lo que es la planilla Easy 526, donde demuestras que fue la inversión. Eso sí, hoy en día está tomando como unos 18 meses. Y después ahí te van a dar una residencia condicional que tiene una duración de 2 años. Y a los 2 años aplicas para convertir eso en condicional a permanente, mostrando que realmente creaste los 10 trabajos. So, ellos van a ver y van a echarse para atrás y asegurarse que realmente se hizo la inversión bien y se hizo los 10 trabajos, etc. Pero por eso es ese rango de tiempo, porque hay varias partes. Bueno, Stephanie, siguiendo, y ahora voy a cambiar un poco la dinámica porque es lo que nos ocurre frecuentemente y tenemos a nuestros inversionistas internacionales de Latinoamérica que originalmente su idea no era emigrar, no era ninguna de estas cosas y ya han comprado sus propiedades, han hecho pues todas estas inversiones, pero de repente, digamos, una situación, alguna cosa ha ocurrido, ¿cierto? Desde lo práctico y ellos necesitan ahora inmigrar. ¿Cuál sería el orden sensato de los movimientos, cierto? ¿Cuál sería la evaluación, la elegibilidad, los cambios, o sea, los tiempos de cumplimiento para que esta transición de inversionista a residente sea realista? O sea, que no dependan de atajos y que todo les salga de una manera correcta. O sea, ¿cómo podrían ellos hacer este movimiento cuando en realidad no era lo que tenían pensado en su origen? O sea, han hecho la inversión Si eran y ahorita inversionistas, dicen, me tengo que mudar. sí, ahora resulta que algo ocurrió, no sé, ya tú sabes, nuestros países, las situaciones, y dicen, ¿sabes qué? No, esto no está para mí, quiero ya hacer una transición. Entonces, ¿cómo pudiéramos ver en ese orden de sensatez un movimiento de un inversionista ahora sí a convertirse en residente? O sea, que pudiéramos... Vamos a suponer a alguien que ni siquiera tiene la visa inversionista, tiene solo su visa turista, pero quiere ya irse, ¿verdad? Sí, Entonces, o sea, fue un inversionista que compró, que exacto, como solo siempre ellos compró su dicen, no, yo propiedad. no me quiero ir a vivir a Estados Unidos, yo quiero tener inversiones y tener Right. retornos y un cash, un flujo de caja que sea favorable, pues, o sea, invertir o Tienen una trasladar inversión su en los dinero, Estados Unidos, protegerlo. tienen propiedad en los Estados Unidos y ahorita dicen, ok, ahorita sí quiero hacer la mudanza, right? La gran mayoría de los procesos sí se pueden hacer dentro de los Estados Unidos, right? Si tienes visa de turista. Entonces pueden entrar con visa turista y después yo los puedo cambiar a una visa temporal o una residencia permanente. Pero lo crucial que quiero que lleven 100% de aquí es que si entran a los Estados Unidos e introducen asilo, ya no pueden hacer nada. Ah, buenísima la aclaración. Menos matrimonio con ciudadano americano. Pero si no tienes el noviecito americano o no tienes la noviecita americana, si te casas con asilo, metes asilo, te casas con asilo. Entonces, entren y hablan con la abogada de inmigración para que puedan cambiarte a una visa de otro tipo, otra residencia. Hay como, obviamente hemos hablado de muchas opciones, pero ninguna de las opciones va a ser opción si ni introducen asilo. A ver, aclarémoslo para que sea entendible. Pueden venir y las opciones que son, que se pueden casar con una americana, lo que dijiste. No. Ah, que no. Puedes entrar, pero si introduces un asilo, lo único que te saca de asilo es matrimonio. Ok, Entonces, entendido. en vez de asilo, entren y te cambiemos a una visa estudiante, visa O1, visa H1B, EB2 interés nacional, EB1 certificación laboral, visa TN, visa inversionista. Hay miles de opciones de las cuales yo te puedo cambiar de turista. Pero el horror más grande que veo es que vienen y dicen, ¿sabes qué? Voy a meter asilo mientras que decido qué voy a hacer. Ah, ok, ese Y es lo un que quiero error. dejar claro es que no, el asilo no te da tiempo para pensar, porque ya cuando entraste en asilo, cerraste todas las otras opciones. Exacto, entonces vamos a decirlo claro, es un error hacerlo de esa manera. Sí. Ok, Si en realidad no es asilo.
right? Si tienes un asilo de verdad, obviamente. Claro. Pero si piensas, voy a meter un asilo para comprar tiempo, no funciona así. Exacto. Por ejemplo, hay un inversionista que yo tengo que ya tiene como 7 casas compradas. La idea de él es que esto le genere, según lo que hemos hablado, unos $10,000 mensuales, porque él quiere venirse para acá, pero quiere tener libertad financiera y quiere convertir eso. O sea, hasta ahí vamos, ya hemos comprado las propiedades, ya lleva 7, está en el proceso de completar sus 10,000, que es lo que él tiene en mente, que le va a asegurar una buena vida acá. Y dice, porque pues quiero es que vivir de las rentas, que me encanta esa frase. Entonces ahí él tendría que pensar en eso, ¿no? Pero igual, por ejemplo, él es un empresario en Cali, Colombia. Entonces, para mí, por ejemplo, él lo que puede hacer es trasladar su empresa acá y a la vez, o sea, se me ocurre aquí ahora pensando y conversando un poco cómo puede él hacer esa transición. Exacto, puede hacer visa o abrir su propia empresa aquí, puede hacer residencia de B2 internacional, abrir su empresa aquí, puede ser L1 para hacer un sucursal aquí. Hay muchas opciones que hasta se pueden hacer si él ya entra de una vez como turista. Sí, lo más importante es dejarles un mensaje y vamos a ir cerrando con nuestra mirada sin filtros para el 2026. Con tanta información, Stephanie, en redes, ¿cuáles serían esas 3 verdades incómodas pero útiles, cierto, que todo inversionista debería aceptar sobre las visas y tiempos este año? Por ejemplo, 2 alertas o cómo detectar promesas o atajos que suenan bien, pero que la ley realmente no los permite. Y ya tú sabes que en nuestros países latinos, y yo les digo todo este tiempo, aquí en Estados Unidos las latinadas no funcionan. Entonces no hagamos latinadas, porque aquí tarde o temprano nos van a coger y no es bueno. Entonces, ¿qué podemos eh, decirles con respecto a esto como para ya ir cerrando nuestra conversación? Mito número 1, ya lo hablamos, la compra de una casa no es suficiente para una visa. Me encanta. No es. Tienes que tener un plan paralelo. Puedes hacer compras más grandes de comerciales, propiedades así, pero la compra de una casa para uso personal no te llega a una visa. Creo que mito número 1. Mito número 2, yo puedo entrar a los Estados Unidos y lo que decíamos, presentar un asilo y eso me da tiempo para pensar. No, porque después estás quedado atado aquí sin opciones, sin nada y vas a estar en ese asilo por 8 años sin saber qué vas a hacer con tu vida, sin poder salir de los Estados Unidos y volver a tu país. No. Y mito número 3, la gente a veces piensa, déjame hacer la parte de inmigración primero y después la parte inmobiliaria, y en realidad es al revés. A veces te conviene más hacer la parte inmobiliaria primero porque hay ciertos beneficios para no residentes y después haces el plan migratorio, aunque nuestra preferencia es hacer las dos a la par, porque las dos van a tomar un tiempo similar. Visas tomas un par de meses, compras toman un par de meses, pueden ser más rápidos, ¿no? Pero en averaje, y residencias toman un par de años. Son cosas que quieres llevar a la par. Correcto. Bueno, me encantó nuestra conversación. Creo que le hemos dejado un panorama muy amplio a todos nuestros inversionistas con intenciones de inmigrar o de hacer algo, no sé, nos preguntan demasiado en cuanto a tema profesional, cómo puedo hacer, quiero irme para allá, pero en realidad lo que quiero es seguir trabajando en mi carrera y creo que lo aclaramos acá un poco. Igualmente, cualquier comentario que nos lo dejen en los comentarios y les estaremos aclarando por ese medio. En todo caso, bueno, esto es Real Estate Sin Filtros. Gracias, Stephanie, por tu compañía. Fue un placer y bueno, nos veremos en un próximo capítulo. Thank you, muchas gracias por la invitación.